de Dios. Bien, mis hermanos, nos corresponde esta noche ver el cuarto tema de lo que estamos estudiando sobre el liderazgo, y tiene que ver con lo que un líder cristiano debe hacer. Estábamos estudiando lo que un líder cristiano debe ser, su carácter y todas estas virtudes que deben acompañar su diario vivir, y lo estudiamos en las clases pasadas. Ahora vamos a enfocarnos en lo que un líder cristiano debe hacer. Gloria al Señor. Hay varias recomendaciones aquí, así que no nos vamos a afanar. Creo que nos vamos a tomar unas 3 clases en este tema. Gloria al Señor, porque hay mucho de qué hablar. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que un líder debe hacer? Tiene que ver con sus tareas, con sus prioridades. En cada caso hay siempre una idea central en lo que vayamos a hablar en cada punto. Siempre hay una idea relevante para tenerla en cuenta a la hora de ponerlo en práctica. Entonces, siempre, y cabe aquí recordar una frase importante, y es que antes de hacer debemos ser. Ya estudiamos el ser, que es lo más, digamos que decíamos que ese era el corazón del tema del liderazgo, lo que tiene que ver con el carácter del líder. Ahora, el líder de forma natural tiene que hacer varias tareas, y en su diario vivir pues debe tener también bien ordenadas sus prioridades, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Y de ahí se desencadena lo demás. Eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar pues en estas clases. Número 1, hermanos, para entrar en materia, porque hay algo que hablar. Lo primero que tiene que hacer el líder es recordar que somos siervos, que somos servidores de Cristo, que nadie está para ser servido, sino para servir. Yo no sé si hacía yo la claridad en algún momento, pero permítame hacerlo así rápidamente, que cuando las personas se enfocan solamente en servir, pueden caer fácilmente en el servilismo. Una cosa es ser servilista, otra cosa es ser un siervo, es servir. Cuando alguien pasa esa línea del servicio a ser servilismo, es cuando la persona de alguna manera demanda que le reconozcan lo que hace. Cuando el sentirse útil es lo único que lo satisface, entonces deja de ser siervo y pasa a ser un servilista, pasa al servilismo, donde las personas de alguna manera hacen lo que hacen para buscar el reconocimiento de los demás. Eso es servilismo. Entonces, lo que aquí tiene que ver con el tema es que tenemos que siempre recordar que somos siervos. Yo no sé de cuándo acá los que sirven al Señor se les ha olvidado eso. Y es que de ahí comienza todo el servicio a Dios, todo el servicio del liderazgo comienza con el servicio. El estar siempre dispuesto a servir a los demás, el estar dispuesto a servir a la iglesia, de manera desinteresada. No es pensando que voy a recibir a cambio o cuál será la paga por mi servicio. No, aquí lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios y por amor a la iglesia. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Esa debe ser como la idea central en cuanto a este punto del servicio a Dios. Pero no se nos puede olvidar nunca que somos siervos de Dios. Y la palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que es esclavo. Y el esclavo está siempre ¿para qué, hermanos? Para obedecer órdenes, no para dar órdenes. Yo me quedo asombrado a veces cuando escucho esos grandes predicadores, a veces muy arrogantes, muy soberbios,
queriendo dar a entender que ellos son como los hijos mimados de Dios y que Dios hace todo lo que ellos dicen. E inclusive escuché alguna vez a alguien de esos decir que le ordenaba a Dios, te ordeno, Señor, como si Dios fuera nuestro mandadero. Y no, es que no se nos puede nunca olvidar que aquí el que manda es el Señor. Amén, hermano. Por más grandes que seamos nosotros, no podemos jamás perder de presente que el que manda aquí es el Señor. Y nosotros simplemente somos siervos inútiles, como dijo el Señor en algunos pasajes de los evangelios. Cuando usted y yo hacemos lo que nos toca hacer, al final de eso tenemos que decir: siervos inútiles somos. ¿Ven? Es eso, hermano, es simplemente saber quién es el que manda y a quién servimos. Es decir, cuando yo tengo claro lo del servicio, yo sé que el servir a la iglesia, el servir a los demás, de alguna manera, de manera indirecta, podríamos decir, yo se lo estoy haciendo a Dios. Y el pago se lo voy a recibir de Dios y no de los hombres. Pero cuando alguien ha caído en el servilismo, siempre está esperando que el hombre le pague por lo que hace. Bueno, ese es el primer puntico que no podemos perder de vista en lo que debe hacer el líder. Segundo, tiene que fortalecer su vida de oración. Hablábamos de eso en cuanto al carácter también. Y en cuanto al ejemplo que el Señor nos dio, Jesús siempre fue una persona de oración. Entonces, el liderazgo tiene que ir tomado de la mano de la oración. Tiene que haber siempre ese momento. Aquí no podemos decir y medir el tiempo, no. Es decir, eso es relativo, pero sí tiene que ir acompañado de oración permanente. El líder siempre tiene que estar orando por su servicio, por sus tareas, por sus responsabilidades, por sus compromisos, y aprender a orar por los demás también. Más adelante creo que vamos a señalar eso. Y lógicamente la oración nos va a llevar, como hablaba el pastor hace un momento, a confiar en el Señor siempre. Por eso Santiago dice: ¿alguno está triste? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración. ¿Ve? Es decir, que el remedio para la tristeza es la oración. Haga oración. Cuando estamos así como un poco preocupados, lo que trae descanso a nuestra alma es la oración. Entonces, el tiempo de la oración no se puede suprimir ni se puede reemplazar por ninguna otra actividad de la vida diaria. Es algo imprescindible en la vida de un líder, cualesquiera que sea grande o pequeño, mediano, como quiera que sea. El líder tiene que alimentar y fortalecer su vida de liderazgo con la oración. Creo que el tema de la oración se habla permanentemente, es algo de lo que siempre estamos escuchando permanentemente. Dentro de este tema de la oración es también, hermano, que tenemos que aprender a orar por los demás. No solamente la oración a nuestro favor, ni por mis necesidades, ni por mis anhelos y propósitos, sino que tenemos que entrar por ese camino de la intercesión propia. Alabado sea el Señor. Que a veces fácilmente pasamos por alto. A veces nos preocupamos tanto por nosotros que se nos olvida que otros están tal vez en peores situaciones que nosotros. Cuando usted y yo a veces caemos en el error de pensar que somos, es decir, que estamos en las peores condiciones, entienda que hay otros que están peor que usted y yo. Entonces, si yo necesito de oración, a veces pido oración, a veces pido ese auxilio, ese SOS a los demás para que oren por nosotros, pues, hermano, no se nos puede olvidar que hay otros que están peor que nosotros y que necesitan de nuestra
oración. Gloria al Señor para siempre. Entonces no nos podemos cansar de hacer el bien. Y hacer el bien es orar por los demás. Orar por la iglesia, orar por todos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, hermano, es muy fácil decir, sí, yo oro por usted y se los olvida. Yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Si usted se compromete a orar por alguien en particular, cumpla, téngalo presente, escríbalo. Si se le olvida, ponga en un recordatorio en el celular que usted se comprometió a orar por alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien está convencido y seguro de que usted está orando por él. ¿Sí me van a entender, hermano? Muy fácil decir, sí, yo. Pero a veces faltamos a esa responsabilidad. Bien. Cuarto, vamos ya en el cuarto. El líder ayuda a la iglesia a tener visión y metas. ¿Sí? El líder es alguien que aporta ideas, ¿sí? que está pensando en cómo llevar a cabo la visión de la iglesia y está siempre aportando ideas prácticas que pueden ayudar a que la visión se desarrolle y se lleve adelante. Bendito sea el Señor. Esto lógicamente a nivel de una congregación local pues nos lleva a tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué necesidades tiene la iglesia? ¿Qué necesidades hay dentro de la iglesia? Entonces el líder le está aportando, mira, hay esta necesidad, podemos hacer aquello, podemos hacer lo otro. En segundo lugar, ¿qué metas hay? Es decir, ¿cuáles son las metas que se trazaron al comienzo del año? Y si se han llevado a cabo o no. Entonces el líder siempre está ahí mirando que las cosas que se planificaron se lleven a cabo de alguna manera. ¿Qué programas hay en la iglesia? ¿Qué actividades por desarrollar? ¿En qué podemos aportar? ¿En qué podemos ayudar, apoyar en ese sentido? Tiene que haber de alguna manera una organización para esto, porque si todo recae en cabeza del pastor, mi hermano querido, cuando todos los programas de la iglesia y las actividades, las metas, los propósitos recaen solamente en el pastor, difícilmente se llevan a cabo, hermano. Salvo algunos se podrán llevar a cabo, pero el resto queda como en el vacío simplemente. Por eso que el liderazgo tiene que empoderarse de este tipo de cosas y apoyar al liderazgo o a la cabeza de la iglesia humanamente hablando. Entonces tiene que haber una organización en ese sentido. Que de alguna forma, vamos a decir, programa tenga a alguien encargado, que informe lógicamente, que esté siempre aportando ideas, pero también presentando una evaluación o presentando un informe al líder mayor, en este caso pues es como iglesia el pastor. Esto también nos lleva también a pensar en la administración, cómo se administran los recursos que hay, ¿sí? Aquí entran los recursos económicos, cómo se administran los recursos para poder llevar a cabo las tareas que hay que desarrollar, los recursos humanos, los recursos materiales que haya, en fin, etcétera. Tiene que haber administración. Y esto nos lleva a la evaluación. Es muy saludable que el grupo de liderazgo de la iglesia se reúna, vamos a decir, periódicamente para evaluar el trabajo. Para evaluar el trabajo. ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho, en qué fallamos, cuáles son las áreas fuertes? En fin, a eso se le llama técnicamente una evaluación. Entonces el líder siempre está para ayudar a la iglesia.
Bendito sea el Señor. Quinto, es importante dentro de ese desarrollo de las tareas, de las metas, es importante, hermano, que se llegue a un consenso. En esto bien podríamos utilizar el término democracia. ¿Ven? Aquí no se trata de que como yo soy el pastor, yo soy el que mando y las cosas se hacen como yo quiero y punto, sin importar lo que los demás piensen y sin tener en cuenta los aportes que los líderes dan. No, aquí se trata de llegar siempre a un consenso. Y eso habla de la unidad de la iglesia. Y es que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y es bueno, hermano, que frente a una, vamos a decir, a una meta, a un proyecto a desarrollar, se tenga en cuenta las observaciones que se hagan de los líderes que apoyan la iglesia. Pero desafortunadamente, hermano, a lo largo de mi vida me he encontrado con pastores y líderes que son arbitrarios. Son lo que ellos han dicho y punto. Y no aceptan ninguna observación de ninguna naturaleza. Y eso es nocivo. Eso es nocivo, hermano. Eso es pensar que solamente él tiene la capacidad de llevar a cabo y de pensar por los demás. Y no, hermano, hay gente que tiene aportes muy valiosos y hay que tenerlos en cuenta. Alabado sea el Señor. Yo no me las sé todas. Y hay áreas de la iglesia donde uno, el pastor, flaquea en ese sentido. Vamos a decir, en el área de la construcción, si el pastor no está en construcción, pues ¿para qué se va a meter a hacer albañil si no puede, si no sabe? Pues va a necesitar de gente de la iglesia que sí sabe hacer esa tarea. ¿Me hago entender, hermano? Pero a veces el pastor cree que es el todero, dicen por ahí el término que se usa a veces cuando se habla de este tipo de cosas en el pastorado. A veces el pastor es todero, es de todo, él quiere hacer de todo. Que se dañó algo eléctrico y él piensa que sabe, ¿sí? Y es que no sabe, está experimentando. Y corre el riesgo de que quede por ahí calcinado, alabado sea el Señor. A veces por no querer y por el orgullo, la vanidad, no sé cómo llamar eso, de no querer tal vez involucrar a las personas que sí saben de ese tema. Entonces mire que el tema de liderazgo es un tema de consenso también. No puedo pensar que yo lo puedo hacer todo, no, eso es un engaño. Siempre vamos a necesitar de personas que nos apoyen. Gloria al Señor. Esto va para los que somos pastores, este puntito. Estamos hablando de lo que el líder debe hacer. Entonces dice aquí, si es pastor o predicador, debe hacer un plan de predicación. Alabado sea el Señor. Y lógicamente ya los que llevamos mucha experiencia en este sentido, hermano, ya llevamos muchos años haciendo esta tarea, pues ya hemos entrado por ese camino. Siempre tenemos de alguna manera un plan de predicación. Por decir algo, en el caso mío siempre me ha gustado enseñar. Por decir algo, tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos. Entonces a eso le llamamos un plan de estudio de la palabra, de predicación. Y no solamente estamos pensando, bueno, ¿qué voy a predicar el próximo domingo? Y ahí le damos vueltas y vueltas y a veces no nos llega a nada. Pero cuando hay un plan, ya de alguna manera ya hay un tema definido para determinado domingo. Entonces me enfoco a eso y lo estudio y lo desarrollo. Entonces no estoy ahí como en el aire pensando cada domingo que voy a predicar. Pero si hay un plan, entonces ya estoy organizado. Y ya sé que para el próximo domingo ya más o menos sé el tema y lo voy a estudiar y lo voy a preparar. Esto lógicamente es
digamos que sujeto a cambio, ¿no? No es que esto sea la última palabra y de ahí no, porque el Espíritu Santo es soberano en la iglesia, y si por decir algo nos cambia el mensaje porque hay una necesidad y el Señor lo sabe, pues hay que entrar por ese camino, ¿no? O sea, esto no es que, pero sí es muy saludable para la vida tanto del pastor como de la iglesia, porque llevar un tema, una secuencia de un tema, enriquece más que de pronto temas dispersos, ¿cierto? Hoy hablamos del amor, el próximo domingo hablamos del perdón y temas dispersos. No es que sea malo, pero a veces hacen más bien cuando hay un plan de predicación, cuando hay un estudio con una secuencia. Si es capítulo por capítulo, pues qué manera de enriquecernos todos. ¿Me hago entender, hermano? Entonces el pastor siempre tiene que, y claro, esto lo va llevando a uno en la medida que uno va avanzando en la experiencia, lo va llevando uno hacia ese reino, de tener siempre un plan de predicación. Gloria al Señor. Simplemente aquí hay algunos ejemplos, por decir algo. Unos posibles temas pueden incluir la exposición de un pasaje bíblico o un libro entero de la Biblia o personaje de la Biblia o un tema doctrinal. Si vamos a tratar de, por decir algo, simplemente la doctrina de la, ¿qué digo yo, hermano? De la doctrina de la salvación, y la salvación nos va a llevar por varios temas más, que tienen que ver con la doctrina de la salvación, ¿sí? O la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces eso nos va llevando de un tema a otro tema, pero todo esto hace parte de ese plan de predicación. Lógicamente hay que orar, pedirle al Señor, y el Señor pues lo va guiando. Bien, este otro puntico para el pastor. Si es pastor o anciano, debe hacer visitas pastorales, ¿sí? Visitas pastorales. Lógicamente esto pensando de que el pastor pues, es a tiempo completo. Los que trabajan, en el caso aquí del pastor, pues no se le puede de alguna manera demandar más allá de lo que él puede hacer. Pero quien está a tiempo completo, depende de la iglesia, lógicamente que la iglesia lo sostenga económicamente, pues va a tener suficiente tiempo para hacer las visitas pastorales que se requieren. Entonces, esto pues en Proverbios 27-23 dice que se debe, vamos a leerlo textualmente, hermano, para Proverbios. Mire lo que dice, que esto es muy aplicable a los que somos pastores. 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Sé diligente en conocer el estado de sus ovejas. Quienes somos pastores nos preocupamos por la salud no solamente espiritual, porque es que a veces como que nos alineamos pensando que mi labor es meramente espiritual, y sí, lógicamente pueda que esa sea la parte más importante, pero eso no descarta también la salud emocional de las ovejas. Uno como pastor ya sabe cuando una oveja está triste, cuando una oveja tiene problemas, cuando una oveja está pasando por momentos comprometedores. Ya uno, el pastor, ya lo sabe, ya porque uno conoce a sus ovejas. Y entonces ahí es donde la labor pastoral tiene que entrar a funcionar. Gloria al Señor. Entonces ahí entra el hecho de hacer la visita. Bueno, el hermano lo está, ¿cierto? Voy a buscar la forma de cómo visitar. Ahora,
Como los tiempos han cambiado tanto, hermano, hoy no es tan fácil llegar de sorpresa como lo hacíamos hace 30 años atrás. Que listo, íbamos a visitar y allá le llegamos de sorpresa a los hermanitos, y claro, los hermanitos contentos. No, hoy ya hay que hacerlo con previo aviso. ¿Por qué? Porque la gente hoy trabaja, tanto él como ella, casi en la gran mayoría de los casos. Entonces hay que buscar el tiempo, no que yo tenga, porque vuelvo y digo, el que está a tiempo completo pues dispone de suficiente tiempo. Pero es acomodarnos al tiempo de las personas. ¿Me hago entender, hermano? Entonces aquí es donde el pastor tiene que amoldarse al tiempo y al espacio de la gente, y no que la gente se amolde al tiempo de él. Esto es un negocio, hermano, esto es un matrimonio donde tiene que haber comprensión también. Gloria al Señor. Ahora, aquí hay algunas cositas, consejos cuando se hacen visitas. Dale cuidado. Esto para quienes somos pastores y desean ser pastores. 1. No visite solo a miembros del sexo opuesto. Eso es una recomendación que siempre nos han hecho a nosotros y que nosotros la hemos hecho a los pastores también. Cuando se trata del sexo opuesto, tiene que ir acompañado. En el caso de nosotros los pastores, pues acompañado a nuestra esposa, cuando se trata de visitar a una hermana de la iglesia. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Si es un hermano, pues lógicamente lo podemos atender en el caso de nosotros los varones, pero en ningún momento que sea ella la que lo atienda. ¿Sí? Ese es el cuidado que debe haber con esta realidad que tantas cosas, hermano, tanto daño ha hecho. A veces la confianza mata, hermano, y la confianza engaña. Y si yo aquí le contara tantas cosas y tantos testimonios que han habido por la falta de sabiduría en este punto, que se les ha hecho fácil a alguno ir a visitar a la hermanita que está sola allá, o la esposa del pastor visitar al hermanito que está solo por ahí. Eso es una falta de sabiduría y de ética. Entonces, no se puede visitar al sexo opuesto solo. Tienen que ir acompañados, lo mejor, de su esposo o de su esposo. Gloria al Señor. 2. No sea un canal de chismes. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque a veces, lógicamente, los hermanos le cuentan cosas y, es que mire, que la hermanita fulana me dijo esto y aquello y lo otro. Entonces el pastor tiene que aprender a manejar ese tema. Y no se puede convertir en el canal de chisme de lleva y trae, porque eso sí hace daño, hermano. La congregación se puede acabar por los chismes. Entonces el pastor tiene que aprender a guardar silencio y ser sabio. Y escuche bien, no nos podemos quedar con una sola versión. Cuando yo me quedo con una sola versión, hago un juicio injusto, porque yo debo escuchar la otra cara de la moneda. ¿Sí? Por ejemplo, viene la esposa y nos cuentan a nosotros los pastores sus problemas. No es que mi esposo es esto y es aquello y el malo es él. Y entonces, si yo me quedo con esa versión, pues yo veo al pobre hermanito como el diablo en la iglesia. Pero yo me tengo, antes de hacer un juicio, yo tengo que sentarme con él, venga, y preguntarle cuál es la situación. Y usted se va a dar cuenta que las versiones cambian. Y eso me va a dar a mí el material o el argumento para dar un buen consejo y una buena orientación, pero de manera imparcial. ¿Sí? Y siempre, en cualquier situación, en cualquier cosa, siempre debo tener las dos versiones. No me puedo quedar con una sola, porque hago un juicio injusto. 3.
No abusa de las visitas. Puede hacer, bueno, dice aquí que hasta una visita al mes, dependiendo lo grande que sea la iglesia, en fin, y la medida en cómo funcione internamente la iglesia. Tiene que ser en horarios convenientes. Yo conocí a alguien que se quejaba, un miembro de la iglesia se quejaba porque el pastor siempre llegaba a la hora del almuerzo. Ya el pastor tanteaba que a esa hora estaban sirviendo el almuerzo y llegaba a visitar. Y por más que digamos que se quiera el pastor, si eso es reiterativo, termina cansando. ¿Sí? Entonces uno, el pastor, también tiene que ser sabio e inteligente. Está bien una vez de vez en cuando que pasé por ahí cerca, voy a saludar, listo. Ay, quédese a almorzar, pastor, que hicimos un sancocho de gallina y gloria a Dios. Pero ya, de ahí a que se vuelva costumbre, cada semana. Alguien se quedaba, decía, es que todos los días viene el pastor. ¡Wow! Eso sí que es malo, enfermizo. Eso sí que hace daño, ¿no? Porque es que por más que lo quieran a uno, la gente termina cansando. O sea, si lo ve todos los días en la casa de uno, eso es lo que dice el proverbio. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que te hastíe. Es decir, que ya no queda ni verlo ni en pintura. Y eso es una realidad, hermanos. Eso es una realidad. Entonces tiene que hacer horas convenientes. Ni muy temprano en la mañana, porque si usted le llega a las 5 de la mañana, el tipo está cansado, está roncando. Pues ¿a quién le agrada que lo despierten a esa hora, hermano? ¿Sí me va a entender? A veces somos como falta de sabiduría, o bien tarde en la noche, o que llamarlo por a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Y sabe qué hacemos cuando llaman a la 1 de la mañana? Qué pregunta tan absurda, pero he estado durmiendo. Hermano, a la 1 de la mañana, ¿qué estamos haciendo? Pues durmiendo. ¿Sí o no, hermano? Entonces, tenemos que ser sabios cuando hagamos una visita. Y si nos comprometimos a visitarlo, a menos de que haya algo excepcional y extraordinario, no faltemos a la cita. Cumplamos. Porque eso habla bien de nosotros, en el caso de nosotros los pastores. Si no puedo, entonces llamo, venga, no puedo. Gracias a Dios ya tenemos la comunicación a la mano. Entonces lo llamo a mi hermano, que me presentó esto, no puedo ir a visitarlo. Otro día nos ponemos de acuerdo y voy a hacer. ¿Sí me va a entender? Pero si a veces no hacemos ni eso, nos llamamos, entonces el hermano dice, oiga, pero qué tan impuntual es el pastor, tan irresponsable. Bien. En cuarto lugar, no dé la impresión de ser el sabelotodo. A veces la gente cree que uno lo sabe todo. No, hermano, hay temas que uno desconoce. Hay temas en los cuales yo no me puedo ponerme a opinar porque no sé. Y no es, vamos a decir, no es malo uno decirle que, hermanito, yo la verdad ese tema no lo entiendo, así sea teológico. Sí, alguien me llamó por allá de los Estados Unidos, alguien que conozco, y me hizo una pregunta y me dijo, pues me llamó pensando que yo le iba a dar una buena respuesta y le digo, hijo, la verdad, yo en ese punto, eso no ha sido tan fácil para mí entenderlo. Y llevo tantos años, usted me conoce, pero no es fácil para mí entender eso que usted me está preguntando. Uno tiene que ser también sincero, y eso no habla mal de nosotros, ¿no? Es que eso habla de lo que, vamos a decir, de que no nos la sabemos todo. Nuestro conocimiento a veces es limitado. ¿Me hago entender, hermano? Entonces yo he conocido gente que se las cree saberse las todas.
Y eso no debe ser. En quinto lugar, termine con una oración a visita. Y en sexto lugar, no descuide su apariencia física. No podemos ir vestidos de cualquier manera. ¿Sí me va a entender, hermano? Tiene que ser pues adecuado, tampoco con saco y corbata, pero al menos algo que se acomode pues a lo que estoy haciendo. Gloria al Señor. Bien, avanzamos. No sé qué número hoy, porque aquí estás con letras, ¿verdad? Estamos como en la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como en la octava vamos. ¿Qué es lo que debe hacer un líder, hermano? Es guiar siempre, en el caso cuando uno tiene un equipo de trabajo, es guiarlo siempre que la gente haga una evaluación de lo que hace. Hablamos hace un momentico de eso. Pero que es saludable que la gente evalúe. Y que si es un equipo de trabajo, pues con el equipo evaluar lo que se está haciendo. Para, lógicamente, descubrir las falencias que haya, para también descubrir las fortalezas que hay. Y en aquellas cosas que hay que corregir, pues se corrige. Entonces, para eso la evaluación. 9. Cuando se requiera disciplinar a alguien o hacer una observación a alguien, mejor, es que la palabra disciplina a veces en la iglesia ya no suena tan bien como antes. Cuando se le hablaba a alguien antes de disciplina, eso era mortífero, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez confundieron el término. Y disciplinar es hacer sentir a la persona tan culpable como lo más que se pueda. Y no, es que ¿quién no se equivoca? Entonces a mí esa palabra disciplina en la iglesia no me agrada mucho. Pero cuando tengamos que hacer alguna observación, algún hermano, tenemos que hacerlo con amor y con mucha oración a favor de ese hermano. Porque siempre tenemos que recordar que hay hermanos débiles en la fe en medio de nosotros. Tal vez si esa observación se la hacen a usted, usted sea capaz de resistirla y eso no lo va a afectar a usted. Pero si es al hermanito, tal vez sí lo va a afectar. Y en vez de hacer bien, lo que hacemos es daño a la vida espiritual y emocional de ese hermano. Entonces, cuando se trata de corregir alguna situación, tenemos que hacerlo con todo el amor y la sabiduría necesaria, acompañado de la oración. Gálatas 6:1 lo dice muy bien. Y vamos a leerlo, hermano. Lo que dice Gálatas. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo dice, hermano? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. 6:1. Porque nos vamos a ver abocados a eso. Tenemos que corregir al hermano, hacerle la observación a la hermanita, en fin, etc. Pero, y tal vez la persona se va a sentir bien cuando lo hacemos de la mejor manera. Cuando no lo hacemos de manera irrespetuosa, de manera impositiva, y hacerle sentir que, mejor dicho, ya está a un hilito de caer en la quinta paila del infierno. Porque es que desafortunadamente a veces ese es como el modo operandi de muchos. Se dan el lujo de condenar a todo el mundo y a veces ni siquiera se miran ellos, que en muchos casos a veces están peor que los demás. 10.
mantener y promover la buena comunicación entre todos los miembros del grupo. Que haya una buena comunicación. De acuerdo a los roles, de acuerdo a la organización de la iglesia, que exista una buena comunicación. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos los grupos, los WhatsApp, en fin. Entonces, que haya una buena comunicación. Que si alguno no puede atender al compromiso, entonces llama o manda un mensaje y dice no puedo y se excusa. ¿Me hago entender, hermano? Y no que nadie apareció, oiga, el que tenía que hacer la tarea no vino y nadie sabe por qué y las cosas no se hicieron. Eso es como el que tiene que predicar y se le presentó alguna situación a última hora y no vino, pero tampoco anunció, no avisó, entonces llegamos al culto y ¿qué pasó aquí? Que no vino el que iba a predicar. Eso es una falta de responsabilidad. Entonces tiene que haber buena comunicación. El líder tiene que aprender a comunicar las cosas. Gloria al Señor. Otro puntico, hermanos. Guardar silencio con lo que otros le cuentan en confianza. Lo que se llamaría, religiosamente hablando, el voto de la confesión, ¿no? Es decir, el secreto de la confesión es. En el caso de nosotros los pastores, pues la gente nos deposita confianza, a veces nos cuenta sus cosas privadas, sus cosas personales, y yo no tengo por qué salir a ventilarlas con nadie, ni mucho menos pararme aquí sobre el texto del mensaje del domingo, lo que el hermanito me contó en confianza. Porque eso solía pasar en el pasado y pueda que en algunos casos ocurra hoy también. Que entonces el pastor armaba el mensaje de acuerdo a lo que el hermanito allá le contó en confianza, y eso es antiético. Entonces el pastor tiene que ser una persona muy sabia en ese sentido, y las cosas que nos cuentan se quedan con nosotros. Hay cosas que a lo mejor el hermano, en el caso de nosotros los varones, nos cuentan en confianza y algunos nos dicen ni siquiera a su esposa, pastor. Y tenemos que hacerlo, hermano. ¿Sí me hago entender? La cosa es que la esposa sea la ayuda idónea y que sea pues, una persona muy, vamos a decir, importante en el ejercicio pastoral, pero eso no quiere decir que si el hermano a mí me dice que ni siquiera mi esposa, yo tengo que respetar esa condición que me colocó. Y habrán cosas que uno considera, hermano, ya de manera personal, pues que no es necesario que la esposa lo sepa. Sí, lógicamente no estoy hablando de esconderle cosas, ¿no? Pero habrá cosas en ese tipo de pastoreo, de confianza de la gente, más bien me lo reservo para mí. ¿Me hago entender, hermanos? Gloria al Señor. Dos cositas más y por esta noche le damos a él. Ayudar a cada persona en el grupo a encontrar y a entender su propio ministerio. Algo hablamos en alguna clase pasada al respecto. El líder es aquel que ayuda a otros a descubrir sus dones y lógicamente pues en este caso el ministerio y lo apoya, lo ayuda para que lo desarrolle y crezca en él. Gloria al Señor. Tiene que ambientar el escenario para que los líderes vayan creciendo. Y aquí, hermano, pues lógicamente habría que decir lo siguiente. El pastor tiene que ser una persona que no tenga celos ministeriales. Porque puede ocurrir, y he conocido casos de esos, donde a veces los líderes, o en particular algunos, predican hasta mejor que el pastor. Entonces, si el pastor es una persona que se deja llenar de los celos, de la envidia, ya, pues entonces se va a crear ahí un problema. Y uno tiene que entender, hermano, que Dios es soberano, y si Dios quiere dotar a algún miembro de la iglesia con más dones, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no?
Lo único que yo tengo que hacer es abrirle paso a ese instrumento humano que Dios quiere usar dentro de la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que a veces ¡pum!, le ponemos el pie encima. Y como yo soy el que tengo el sartén por el mango, yo soy la cabeza humanamente hablando de la iglesia, pues entonces lo puedo hacer. Pero lógicamente lo estoy haciendo en contra de lo que Dios quiere hacer con esa persona. Y me estoy metiendo en un problema sin querer queriendo, porque me estoy metiendo con Dios. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, lógicamente, cuando un líder, Dios comienza a desarrollarlo, pues el pastor está ahí para guiarlo, para orientarlo, para que no cometa errores. Porque a veces el emocionalismo puede traicionar a las personas bien intencionadas. Miren que a veces esos dones, esas bendiciones espirituales, cuando no se sabe manejar, terminan siendo no una bendición, sino un problema. ¿Sí? Un problema. Un ejemplo sencillo, así para que cuando alguien Dios comienza a usarlo en profecía, por decirlo de alguna manera, si esa persona, lógicamente yo como pastor me estoy dando cuenta, entonces yo tengo que orarle a Dios y buscar la forma de orientar a esa persona para que no cometa abusos en la profecía. ¿Sí? Entonces también cuando esa persona no se deja guiar y no usa la sabiduría y no le pide a Dios, pues en vez de ser una bendición se va a meter en problemas, y va a meter en problemas a la iglesia y al pastor mismo, porque seguro va a terminar haciendo y diciendo cosas que no son de Dios. Entonces ahí es donde debemos estar nosotros para orientarlo y apoyarlo, y también esperar de ese líder que sea sensible, que sea sumiso y que sea sabio y entendido también para dejarse guiar y corregir. ¿Sí me va a entender, hermano? Porque a veces esos dones llenan de orgullo a las personas que por la gracia de Dios, pues Dios depositó esos dones en ellos y se les vuelve un problema. Por último, tiene que ver con lo mismo que ya estamos diciendo, ayudarles a desarrollar sus dones y capacidades para poder servir mejor. Puede sugerir libros, talleres, conferencias y estudios formales a distancia. Si hay tiempo e interés, puede discipularlos personalmente. De todos modos, tiene que compartir su pasión y visión para la obra del Señor. Ellos tienen que ver su gozo en servir a Cristo. Entonces, hablando de eso, ¿no?, de lo que estábamos hablando hace un momento, entonces el pastor está para guiar, ¿sí?, para guiar a esas personas por el camino correcto. Y ahí es donde entra la función pastoral, porque la función pastoral es que cuando ve que una oveja como que se le está descarriando, como que está haciendo cosas que no debe hacer, entonces tiene que usar la vara. ¿Eh? Y la vara es la palabra del Señor. Venga, decirle, venga, es que por la palabra las cosas son así, así, así. Y en esto de los dones espirituales sí hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo siempre hablo del don de profecía porque es uno de los que más abusos hoy hay en la iglesia. Y es de los más delicados, por una sola razón. No quiero andar el tema porque ya el tiempo me acabó. Pero por una sola razón es muy delicado el tema de la profecía, y es que está hablando en nombre de Dios. El profeta habla en nombre de Dios, supuestamente. Entonces, ¿y qué tal que no haya sido Dios el que haya hablado? Y lo que habló que no era de Dios lo dijo en nombre de Dios. ¿Sí se da cuenta el problema en el que se está metiendo ese profeta? O esa profeta, entre comillas. Se está metiendo con Dios, hermano. Eso es delicado, bien delicado. Entonces, yo siempre en mis recomendaciones, en mis estudios que he dado a la iglesia y a los pastores, le he hecho esta recomendación: tengan mucho cuidado con la profecía, porque están hablando en nombre de Dios.
Y eso es meterse en problemas con el Señor. ¿Y quién saldrá bien librado cuando nos metemos con Dios mismo? Entonces aquí es donde está el pastor, para guiar, para instruir, para, venga, corríjase, ¿cierto? Y lógicamente hay situaciones donde toca tomar decisiones drásticas y en fin, bueno, todo por el bien de la comunidad, porque por favorecer a uno yo no puedo poner en riesgo la estabilidad de los demás. Entonces yo tengo que mirar que por encima de uno está la iglesia, la comunidad como tal, y yo soy el responsable de cuidar ese rebaño. Entonces, mis hermanos, vamos a quedar aquí. Nos vamos a volver a tomar 3 clases para este tema. No quiere decir que este será el último, que no, todavía sigue el tema del liderazgo, pero hay más recomendaciones que son necesarias que las tengamos en cuenta. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor.